Pues, a ver, yo pongo la cámara para que me pongáis cara, porque al final incluso todas estas canales, la verdad es que nos acercan mucho, pero también viéndonos tenemos que, mantener esas relaciones sociales que también son importantes para todos. Pues yo doy primero gracias al colegio por organizar este tipo de actividades. Los chicos al final eh, mm, tienen que incluso confiar en todas esas intuiciones, esos sueños, esas habilidades que van descubriendo durante todo su curso escolar. Y mi intención es que veáis que al final, cuando ya estás en el mundo laboral, esas intuiciones y esos sueños y esas habilidades que teníais y que veíais en el colegio, muy seguramente las vais a poder incluso eh, explotar o disfrutar incluso en el mundo laboral. Es una forma de la que incluso se está mucho más satisfecho de ese tipo digamos, de tu trabajo. Lo que yo os voy a comentar es un poco lo que me ha pasado a mí, es básicamente y dónde estoy ahora a nivel laboral, pero hay dos partes que son principalmente las que ahora mismo quiero compartir con vosotros. Y es el mundo del marketing, que es bastante amplio, bastante amplio, y creo que hay incluso algunas sesiones incluso concretas a nivel de publicidad. Y otra parte es la del teletrabajo, que ahora mismo incluso con la situación que hemos tenido este año, pues se ha fomentado para poder continuar con nuestra vida. Entonces, la primera parte va a ser un poco de tema de marketing, muy a nivel general. Lo que quiero es un poco despertar el interés, porque luego ya vosotros vais a ir viendo, vais a ir descubriendo que al final incluso el marketing es una parte muy amplia, y luego un poco la situación a nivel de teletrabajo en España. Sin más, veis todo en mi pantalla, voy a compartirla en modo completo. Vale, los puntos que quería compartir con vosotros es un poco daros la idea general del marketing, quienes están trabajando normalmente en el marketing, es decir, el perfil del marketing, qué es el teletrabajo, el perfil de la gente del teletrabajo y mi experiencia personal, un poco para daros esas dos áreas en las que yo he trabajado y que os pueden dar idea de lo que podríais encontraros cuando ya estéis en el mundo laboral. ¿Qué es el marketing? Todo en nuestra sociedad tiene un fin que incluso puede llegar a mucha más gente, y cada cosa que se va haciendo, eh, el interés porque la gente lo conozca, eh, esa actividad para que la gente lo conozca, pues es básicamente un poco el objetivo del marketing. La actividad que investiga y desarrolla cómo llegar a esos clientes o a perfil de gente que queremos llegar para ofrecer un producto o servicio, pero de manera efectiva. Porque al final incluso si en algún momento habéis visto anuncios de blanco y negro de televisión, pues nos dirigíamos a un mundo fuera, que no sabíamos quiénes eran, que posiblemente podían necesitar algún tipo de producto, pero no había específicamente
a quién nos estábamos dirigiendo, sino se lanzaba un mensaje y ya está. Pues el marketing lo que hace es tratar de afinar cómo llegar a ese cliente de manera efectiva. Vosotros que estáis, por ejemplo, en esta época con mucha información, cuando, por ejemplo, lanzan un videojuego de determinada forma, pues lanzan y atraen de tal forma que llegue a ese público objetivo. Y es el marketing el que investiga cómo llegar a ellos. Por eso, actualmente, los departamentos de marketing requieren de empresas que les ayuden a buscar esos clientes de forma eficaz, sus hábitos. Cuando estamos nosotros haciendo una compra, bien en la tienda habitual, que nos dan un programa de puntos, dices, oye, cada vez que compres aquí, te damos X puntos. Vale, pues esa empresa ya está detectando cuáles son tus hábitos, qué es lo que más compras, cuándo compras, eh, cómo lo compras, si lo compras en efectivo, lo compras con tarjeta. Ese departamento ya te está haciendo un seguimiento. Y vosotros sabéis más que incluso muchos de nosotros los adultos, que incluso cuando estáis conectados en Internet, vais dejando vuestro rastro. ¿Qué son vuestros intereses? ¿No? ¿Cuáles son las páginas que consultáis? ¿De qué forma la consultáis? ¿A qué hora la consultáis? Y por eso también hay que tener mucho cuidado. Es decir, incluso donde las páginas tienen pues toda una serie digamos, vas dejando todo el rastro que tú vas haciendo de navegación. Por eso estas empresas buscan investigar a los clientes. Cualquier empresa, si quiere, así como si quiere vender desde un artículo, un jabón determinado, busca quién es la persona que normalmente sería más efectiva y quién es la que realmente va a motivar a la compra, ¿no? Entonces, en el marketing, busca esa empresa que al final, o en el marketing, en los departamentos de marketing, pues cómo buscar a ese cliente de forma eficaz. ¿Por dónde se mueve? Saber cómo dirigirse a ellos. No es lo mismo dirigirse a vosotros, a un chico incluso de entre 10 y 12, que a un chico entre 13 y 15 años, o 14 y 16 años, o incluso mujeres. Hay una gran diferenciación ahora mismo y llegar de forma más efectiva es por eso que las empresas tratan de afinar esa búsqueda. Conocer en qué momento dirigirse a ellos. No es lo mismo cuando estamos todos de vacaciones en verano, de vacaciones, que lo mismo estamos menos tiempo pensando que en compra o en esto, sino más bien estamos pensando en la piscina, en salir, en viajar. En ese momento lo mismo no es lo más adecuado para dirigirse a esos clientes. Pues el marketing es eso, es conocer en qué momento es más efectivo dirigirnos a los clientes. Y una cosa muy importante es también el saber conocer a las otras empresas que están dentro del mismo mercado y que ofrecen posiblemente los mismos productos que tú, saber cómo se dirigen ellos a los clientes y qué resultados tienen a nivel de ventas. Entonces, es uno de los objetivos de marketing, es analizar también la competencia, analizar dónde está la competencia, dónde está si por ejemplo en vuestro barrio tenéis una tienda por decirte algo, Mercadona, el Ahorra Más, el Día, otros mercados, tienen que saber incluso más o menos por dónde se pueden mover y que si ese mismo perfil de personas
que acuden a Mercadona puedan ser susceptibles o incluso les interese más ir a determinados lugares que puedan ser más proclives a la compra. Las empresas entonces tienen cada vez que especializarse más en esta actividad de marketing. ¿Por qué? Antes lo comentaba. Vosotros estáis con muchísimo más acceso a la información. Cada vez a nivel de usuarios, cualquier persona, digamos, ahora mismo, pues cuenta con más canales para informarse. Si sabe que incluso algún determinado producto está saliendo al mercado, empieza a indagar. ¿Y cuál es uno de los primeros canales? Pues Internet. Entonces, las empresas de marketing, ¿por qué tienen que tener un continuo cuestionamiento? Porque cada vez los usuarios nos estamos más informados. Las personas que tienen que comer una determinada alimentación, estamos leyendo cada vez más las etiquetas de los productos. Pues igual, todo esto es que el marketing tiene que incluso dar a conocer que si quiere dirigirse a un determinado cliente, tiene que buscar realmente qué es lo que hace que ese cliente se decida por tu producto. Y ese es un poco el objetivo de marketing. Nosotros como usuarios tenemos acceso más fácilmente a la información. Al igual que te quieres dirigir a tus clientes, están cientos de empresas dirigiéndote al mismo tiempo a ellos, con lo cual, digamos, la carrera a nivel de oferta, la veis que continuamente nos están bombardeando con mucha información. Pues una empresa saca una oferta, la otra tiene que dar un 50% más. Pues eso mismo, marketing lo tiene que estar continuamente analizando. Tiene que estar continuamente viendo qué es lo que hace su competencia y viendo sobre todo que todo esto para afinar y todo esto, digamos, la actividad que se desarrolla en marketing, realmente incluso cómo se va a medir los resultados es con la transformación a la venta. Entonces, si yo estoy afinando de que tengo que ir a un público de 14 a 16 años, he encontrado dónde tiene sus intereses, dónde está consultando habitualmente y lanzo el mensaje, tengo que ver incluso al final de esta, digamos, de la acción que se haga, cuánto es el retorno, cuántas personas han estado interesadas por el producto. No es otra cosa más que mirar de qué forma eficaz estamos comunicando la ventaja que tú crees que con tu producto o con tu servicio puedes ofrecer al cliente. Y no sobra decir que los usuarios somos cada vez más selectivos y eso es importante porque al final, antes lo mencionaba, tenemos al día cientos y cientos de mensajes que incluso van relacionados con nuestros intereses. Pero nosotros, afortunadamente ahora, pienso yo que es una ventaja, estamos más informados y entonces lo podemos incluso comparar, testar, ver, probar y el que yo me decida por una cosa determinada ya incluso va de pronto a ser el resultado de un proceso de que tú como usuario dices, pues sí, es que esto es lo que realmente lo que estaba buscando o esto me puede interesar para solucionarme determinado problema y en eso los que trabajamos en marketing es a lo que nos dedicamos. Es una actividad que al final incluso tienes que estar muy en contacto con lo que se está dando en el mercado.
y es, bueno, en mi caso la verdad es apasionante porque al final te, te fuerza a continuamente estar reciclándose, porque lo que fue ayer atractivo y bueno y llamativo para ese mismo público, lo mismo mañana no es. Y lo mismo mañana no utiliza el mismo canal de YouTube, y lo mismo, o justo coincidió que el influencer o el youtuber o tal pasó algo y tenemos que optar por otros canales. Entonces, por eso es apasionante desde mi punto de vista esta actividad. Normalmente la gente de marketing, como hay, y lo mencionaba al principio, digamos, hay tantas ramas del marketing, ¿vale? Desde luego hay un perfil de personas el perfil de la persona que está trabajando en marketing, pues puede especializarse en determinada área. Pero en líneas generales hay varias características comunes. Las empresas que se dedican al marketing, incluso que son especializadas para dar servicio a unas empresas, esas empresas incluso ya están más especializadas que apoyan a un departamento de marketing en una empresa. Habéis escuchado de las agencias de publicidad, ellas se encargan incluso de saber cómo comunicar al cliente, pero detrás de eso hay un estudio y ves si yo me quiero dirigir a un determinado perfil, por ejemplo, de chicas para venderles un tipo de coche, la agencia de publicidad también ve detrás qué tipo de hábitos tienen esas chicas. El Fiat 500, por ejemplo, que fue bastante promocionado, lo vincularon a una cantante americana y tuvo ventas bastante buenas por ese mismo vínculo que lo asociaron a esta cantante. Esas agencias de publicidad trabajan, por supuesto, el marketing y hay detrás todo esto que os estoy comentando. Es un poco de cómo llegar a este público que yo quiero. Hay otras empresas dedicadas incluso exclusivamente a la investigación de mercados, a la investigación que antes comentaba. Es decir, incluso todas las encuestas que vosotros veis, que escucháis, oye, que ahora los hábitos de los jóvenes que están buscando las carreras que ahora mismo se están demandando más, hacen una especie de investigación de mercado con respecto a los intereses de la gente que está haciendo el primero o segundo bachillerato, qué tipo de intereses tiene, y de acuerdo a eso incluso hasta las universidades ven el programa para que pueda afinarse y qué es lo que necesita incluso el mercado, qué está demandando el mercado para incluso afinar su programa académico de lo que ofrece, ¿no? Las empresas de investigación de mercados pues se utilizan para todo, para conocer específicamente al cliente. Se especializan en conocerlo. Luego ya la empresa decidirá a quiénes quiere dedicar. Pero esas empresas de investigación de mercados están afinando mucho y pueden investigar hasta dónde puede llegar ese cliente. Hay empresas de marketing online, vosotros estáis mucho con las nuevas tecnologías, hay nuevas ocupaciones, incluso el community manager, el e-commerce, que incluso la comunicación online puede tener puntos en comunes con la offline. Offline quiere decir pues las vallas, el marketing directo, que es normalmente cuando te llega a casa una carta dirigida a ti porque has rellenado unos datos. Eso es offline. Puede tener mensajes muy similares,
pero cada una tiene que especializarse en su canal. Entonces, todas estas empresas buscan entre su gente, la gente que trabaja para ellos, gente que le guste lanzar sus mensajes como dardos para dar efectivamente en la diana. La diana es pues que lleguen de forma directa a quien quieren dirigirse. Y eso es el marketing. Normalmente las características comunes de la gente que trabaja en marketing pues son gente creativa, gente que le llame la atención la comunicación incluso a nivel de todo tipo, no solamente es el tema de hablar, no, es incluso cómo dirigirme un público objetivo. El trabajo en equipo, porque es muchísimo de trabajo de equipo, no son profesiones que al final, o ocupaciones que sean más digamos, de desarrollo, como pueden ser algunas ingenierías que pueden desarrollar, tú tienes un cometido y tú lo desarrollas. No, aquí es un trabajo en equipo, es un continuo, incluso compartir ideas, muchísimas, y las ideas, iniciaba esta presentación, es un poco por lo que os decía, esas ideas que os tenéis cuando estáis más pequeños y que os fluyen y que muchas veces dices, uff, esto es descabellado. No. En marketing te encuentras que incluso las ideas más descabelladas son las diferentes y son las que llaman la atención. Por eso ser diferente es una ventaja muy, muy buena. Y yo aquí incido más en que escuchéis vuestro corazón y vuestra cabecita, porque desde luego eso que os llama la atención y que de pronto hay veces choca con lo que habitualmente o de pronto a tu entorno lo ve diferente, pues eso es lo que hay que buscar, porque eso te va a satisfacer muchísimo más. Y es verdad que nos encontramos en la vida laboral y muchas veces pues no tenemos posibilidades, pero al hacer las cosas con el corazón y con la pasión, pues muchas veces nos diferenciamos. La gente que trabaja también en marketing tiene que innovar por lo que, y ahora cada vez más, porque lo que comentaba, lo que ayer o incluso el año pasado era atractivo para un determinado público, para ese mismo público este año lo mismo no es lo que no es lo que le llame la atención. Por eso tiene que estar continuamente innovando. Tiene tiene que tener una capacidad de análisis, porque todo esto, como decía, todo esto se rastrea. Cuando yo lanzo un mensaje, tengo que ver cómo ha reaccionado mi público, cómo ha reaccionado mi acción, mi campaña, quién ha estado interesado, quién ha llegado a comprar el producto o el servicio, ha contratado el servicio. Entonces, hay muchísimo necesidad de análisis. Está habituado a trabajos en base a resultados y lo que antes comentaba es que pues es un continuo cuestionamiento. Que hay veces, sí es verdad, que hay cierta presión. ¿Por qué? Porque somos muchos en el mercado, pocos digamos, pocos a los que podemos llegar en el sentido de decir, si afinamos a quienes queremos llegar, tenemos que llegar en el momento efectivo, en el momento más oportuno y de la manera más oportuna. Entonces, por eso hay cierta presión para hacer tu trabajo. Pero, a ver, muchas profesiones y ocupaciones tienen la presión normal. Entonces, al final,
como la sepas llevar, evidentemente, pues es el resultado de tu trabajo. Y llegado a este punto, yo quería ya, digamos, viendo esto un poco de manera general a nivel de marketing, ver en qué se ha diferenciado varias empresas que no ahora, sino desde hace mucho tiempo llevan el teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? He incluido una definición que me gusta mucho y tenemos que vincularla a que es una forma flexible de una empresa que consiste en que en el desempeño de tu actividad no sea exclusivamente por la presencia física del trabajador en la empresa. Es decir, estamos habituados a que, vale, tenemos un trabajo y vamos a una empresa a trabajar. No. Aquí ya el trabajo es un concepto de que, y en varios de los estudios, incluso en nuevas generaciones, el trabajo no está vinculado a un lugar en concreto, sino es una cosa o una actividad que tú desarrollas. Antes escuchábamos a nuestros padres y todo, que sí, tienes trabajo, pero vinculado a un sitio y a un lugar de trabajo. El teletrabajo es realmente digamos, esa actividad que incluso ahora con estas encuestas que se hacen, lo vinculas más de que es tu trabajo, no importa dónde estés. Y no necesariamente es exclusivo en casa. ¿No? Porque también incluso hay otros, digamos, espacios incluso nuevos, que es para el coworking, que al final incluso hoy estamos y alquilamos una oficina o incluso un espacio. Puedes alquilar un espacio para ir a trabajar durante una semana, durante unas horas, ahora mismo. Con lo cual, es una forma flexible que al final incluso el tema de, digamos, la actividad que haces de tu trabajo no es necesaria que siempre esté vinculada a un lugar donde estemos en una empresa, ¿no? Y evidentemente también puede realizarse a tiempo completo o parcial. Es básico que en el teletrabajo es necesario algún medio de telecomunicación para el contacto entre el teletrabajador y la empresa, porque es la forma incluso en que yo tengo la retroalimentación y el contacto directo con a la empresa donde yo estoy, ¿vale? Desafortunadamente, según la Organización Internacional del Trabajo, solo el 7% de los trabajadores en España ejerce el teletrabajo. Y es evidente que ahora, con el COVID-19, el 70% de los empleados españoles comenzaron a trabajar desde casa, pues como resultado de la pandemia. Entonces, por eso ahora sí hay empresas que si en su día lo estaban pensando, ahora lo ven necesario. Porque nuestra actividad no puede parar. Tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir trabajando, pero no vincularlo a ese espacio, como decía antes, a un lugar físicamente. Y eso, para vosotros, seguramente cuando vayáis a estar fuera a nivel, estéis ya trabajando a nivel laboral, esto sea ya lo habitual. ¿Por qué? Porque trabajamos no para que tú cumplas una jornada de 9 a 5, sino para que desarrolles un proyecto. Un proyecto o una campaña, por ejemplo, de marketing, y esto da igual
en qué lugar lo realices. Lo importante es que lo hagas de la forma que incluso pues lo establezcas, ¿no? Entonces, está comprobado, y vosotros veis incluso en muchos de los vídeos que ves de Google, porque los trabajadores incluso, hay ciertas empresas que desde luego intentan que donde esté trabajando sea el lugar donde esté más cómodamente. ¿Por qué? Porque la imaginación, la creatividad, el flujo de ideas va a ser mucho más frecuente, vas a estar mucho más satisfecho con tu trabajo. Y incluso se ha comprobado que hay más compromiso e implicación del trabajador con la empresa. Entonces, cuando ya estéis vosotros, esto va a ser incluso de pronto muy habitual. Ahora estamos, digamos, haciendo el paso hacia digamos, evolucionando, y sé que España va a evolucionar esto. Desafortunadamente, pues por esta situación del COVID-19, forzadamente. Y ahora incluso quiero comentaros una cosa muy importante, y es que no todas las profesiones ni las ocupaciones se pueden hacer mediante el teletrabajo, y no todos valen para el teletrabajo. Porque antes lo decía con respecto a lo de que el 70% de los españoles han tenido que forzadamente trabajar desde casa. Porque es tan válido una persona que por su forma de ser necesita relacionarse, necesita estar en espacios abiertos. Es tan válido, me refiero que es tan respetable como la persona que incluso por su forma de ser, que de pronto pueda ser más introvertida, el teletrabajo sea una forma incluso de sentirse más segura, más tranquila y poder relacionarse, porque evidentemente nos tenemos que relacionar, pero lleva su trabajo de forma mucho más segura que el enfrentarse a un espacio donde tiene que estar continuamente relacionándose. Pero las dos son válidas. El teletrabajo, aunque lo veamos desde fuera y dices, no, pues qué bien, ahora mismo la circunstancia ha sido que el teletrabajo se ha hecho desde casa. Pues qué bien, desde casa, genial, tal, pero ojo, en la casa tenemos muchos distractores, porque es nuestro sitio de descanso, nuestro sitio incluso donde nos sentimos cómodos, nuestros espacios donde escuchamos música, donde incluso a nivel de internet nos gusta o jugar a nivel de ordenador o de nuestros videojuegos. Ese al final incluso es nuestro sitio de trabajo. Con lo cual, la persona que hace un teletrabajo tiene que ser muy organizado. Es mentalizarse de que tú estás como si estuvieras en una oficina, cumpliendo tu hora de trabajo, cumpliendo tu jornada laboral. Entonces, es una persona que tiene que ser muy disciplinada, porque en cualquier momento me puedo distraer, que si yo personalmente digo, venga, pues hago alguna cosa de la casa. No, porque al final incluso pues no puedes hacer la continuidad de tu trabajo que estás dando y estás, digamos, que exige tu trabajo, tu actividad, es el respeto que tienes que tener por tu actividad, pero esto te exige ser muy disciplinado. Y evidentemente, estando en casa, tienes que ser más recursivo. Cualquier, digamos, inconveniente que tengas en el trabajo de conexión, lo tienes que solucionar tú. Evidentemente, todas las empresas tienen, digamos,
su departamento de soporte que ayuda para que si tienes algún inconveniente te ayude, lo que sea. Como cuando tienes internet que se te falla, pues llamas a tu operador y dices, oye, mira, no me funciona, pues igual las empresas también. Pero al final incluso pues te hace ser más recursivo. Si tienes problemas incluso de pantallas o de sonido o lo que sea, pues te tienes un poquito que buscar la vida. Pero eso es lo interesante, que al final incluso te hace ser, digamos, más recursivo. Y evidentemente el perfil de esta persona es que tu tiempo lo hace más rentable. ¿Qué significa esto? Que antes estaba diciendo que tus horas de 9 a 5 estabas en la oficina y sacabas un determinado trabajo, pues aquí tu tiempo incluso puedes concentrarte más, sacar más trabajo, siendo más efectivo y de pronto incluso tomando menos tiempo para el desarrollo de tus trabajos. Ahora, cuando os comente mi experiencia personal, evidentemente yo noté muchísimo el cambio, porque sí he trabajado en trabajo de oficina, digamos, trabajaba en una oficina y no era, o sea, la jornada de 9 horas no sacaba el mismo trabajo que cuando he estado en casa. Entonces, tu tiempo es más rentable, sacas más, más trabajo. Hay sus inconvenientes. Y es verdad que incluso pues ya te habitúas y ya incluso te acomodas. Y es lo importante que sepamos diferenciar, que necesitamos de las personas, necesitamos el contacto con las personas. Y eso en cada momento, digamos, en el momento que sea factible, pues el teletrabajo a mí me parece que incluso viene bien, o no es el adecuado para determinado momento de una persona que se inicie en el trabajo. Porque incluso cuando estás en contacto en la oficina con la gente, aprendes mucho. Es como cuando estáis en el cole. El contacto, que es un poco lo que echamos de menos con nuestros amigos, con vuestros amigos, que en el recreo, que tenéis ese momento y ese espacio, pues eso es necesario, eso es necesario. Y ahora, pues estas mismas circunstancias no lo podemos tener. Y unos los echarán echarán en falta mucho más que otros. Pues esto es igual. A nivel incluso, el teletrabajo tiene que concebirse, digamos, que es la forma flexible, no tendría que ser exclusiva, es decir, que yo trabaje solamente en casa. No, porque al final incluso, desde mi punto de vista, la retroalimentación incluso hace, o sea, el contacto físico hace parte de ese feedback que quieres de la gente. Comentaba que durante el estado de alarma muchos de los trabajadores españoles se vieron obligados a trabajar desde casa. Y la experiencia ha valido para que tanto empresas como trabajadores se planteen ahora en serio esta modalidad. Ha aumentado incluso en varias de las empresas la productividad. Lo poco o mucho que se ha podido hacer era mucho más efectivo el rendimiento. En nuestro caso, y yo lo digo personalmente, hay mucho más estabilidad laboral. Y con esto quiero decir que cada vez estamos buscando que las personas no sean simplemente, digamos, un trabajador que llega a la oficina y tiene una vida personal muy ajena a esa vida laboral, que efectivamente hay que diferenciarla, pero la vida laboral también tiene que contar que tiene una vida personal y tiene niños pequeños, o tiene niños o chicos que incluso están en una fase que están de cara a la universidad, y que eso, como seres humanos, lo tenemos. O sea, no podemos cambiar el chip, decir, venga, al trabajo y me olvido de todo eso. Lo intentamos. Pero incluso
el teletrabajo al final te permite que esa conciliación se concilie esas dos partes, tu vida laboral y tu vida personal. También, incluso, ahora estamos viendo que este tipo de trabajo está generando más autoempleo. Y en muchos de los casos es cada vez más lo que vemos que hay necesidad de que la gente genere ideas, de que la gente genere empresas. Es verdad que las circunstancias, y yo personalmente no tengo conocimiento de todo cómo un autónomo sobrevive con todas estas circunstancias tan adversas, porque tiene que pagar muchos impuestos y tiene que pagarlo de su bolsillo. Pero al final, el teletrabajo reduce gastos que tú no tienes que, digamos, en muchos de los casos, destinar dinero para pagar infraestructuras, para pagar un edificio donde estén las oficinas, para pagar. Entonces, pues todo eso es un nuevo planteamiento que permite esta flexibilidad de tipo de trabajo. Aumenta la satisfacción laboral, antes os comentaba, no es lo mismo trabajar de 9 a 5, sacar tu trabajo y aquí con el teletrabajo trabajar más o menos horas, pero sintiéndote más a gusto y cómodo en donde el espacio que tú has elegido para trabajar. Entonces, es una forma, digamos, que permite que el trabajador esté más satisfecho. Muchas veces vemos que, bueno, pues sí, esto es el trabajo que he podido conseguir, me he dedicado a esto, pero al final, pues mira, lo hago, pero no con esa, digamos, con esa satisfacción tan intensa que me podría dar el que yo incluso pudiera compaginar en mi vida, hacer en un lugar donde yo me sintiera cómodo, ¿no? Y ya para un poco finalizar, porque la verdad es que esto de hablar y no poder tener un feedback de la gente tampoco no me gusta. Mi experiencia personal, realmente yo he querido titular un poco como Persigue tus sueños e intuiciones y serás feliz. Lo he empezado comentando de que desde que estáis en el colegio vais despertando esos intereses, esas cositas que incluso dices, pero yo no sé ni qué quiero hacer y tal. Pues escucha un poco o mírate incluso cuáles son tus aficiones y que incluso ahí puede estar muchas veces tu intuición de lo que te gustaría dedicarte. Yo estudié periodismo y comunicación social en el colegio. Sí estaba muy involucrada en el tema había un periódico en el colegio, hacíamos los eventos y estaba muy metida en ello, entonces por eso un poco dije, bueno, pues veo que es mi carrera, ¿no? Realicé, normalmente cuando tú estás en la universidad, habéis escuchado que tienes que hacer un periodo de prácticas. La hice en la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa experiencia incluso al final me iba dando pinceladas de que yo a nivel de periodismo no era lo que quería, era, digamos, era un poco frío, había que dar la noticia y ya está, nada más. Cuando me gradué, mis primeros 3 años laborales, entré a un medio musical que tenía incluso una revista una revista, entonces tenía que cubrir eventos y lanzamientos musicales. Y la verdad fue una experiencia muy bonita porque pues me dio todo lo que es digamos, la experiencia a nivel de periodismo, prácticamente de ser reportera, lo que veis a nivel de televisión, pero yo sentía que me inclinaba más por trabajar en una empresa, en un departamento de comunicación, de que lo que yo comunicara
no fuera al mundo mundial. Cuando vemos a los artistas, pues se dirigen, evidentemente hay a un tipo de público que le gusta más a un cantante, pero claro, quiere dirigirse al máximo posible. Yo creería en una empresa ver que incluso digamos, esa comunicación fuera un poco más directa. Por eso busqué en esa línea y descubrí en el marketing mi gran afición. ¿Y afición por qué? Porque al final disfruto mucho con mi trabajo. Yo me he dedicado al sector del automóvil. He estado prácticamente toda mi vida, salvo esos 3 años a nivel de reportera, todo en el área del sector del automóvil, en departamento de marketing. Cuando ahora comentan de que en el teletrabajo trabajas muchísimo, más de pronto que estando en la oficina, cuando yo estaba en marketing, cuando empecé en un departamento de marketing del Real Automóvil Club de España, yo sabía cuándo entraba a las 9 de la mañana, pero no sabía cuándo salía, porque el tema del marketing también, como os he comentado, pues trabajas mucho por resultados. Entonces, había muchísimo trabajo, muchísimo, y muchas veces destinaban muchísimas horas. En ese momento no estaban mis hijos, Luis y Pedro, y bueno, pues podía dedicar todo el tiempo que yo quisiera. Pero cuando vinieron mis hijos, digamos, cuando ya los tuve, no era lo mismo. Yo quería disfrutar de los niños, quería disfrutar y pensábamos de no solamente dedicar un pequeño tiempo, digamos, si puedes tener un tiempo de calidad, pero también era que llegabas extenuado, cansado y no era lo mismo. Por lo que tuve claro y tuvimos claro con mi marido que no era lo que queríamos, y perseguimos un poco ese sueño e intuición, y en ese momento me puse a la búsqueda de otras empresas y encontré la empresa donde estoy actualmente. Es una empresa, se llama Jato Dynamics, que es una consultora internacional del automóvil. Se dedica al nivel de investigación de la competencia a nivel de las marcas y lo hacemos a nivel global. Cada país hace un estudio incluso a nivel de marcas, de cada marca que hace para vender cada modelo. Y desde el primer momento, esta empresa inició empezó en 1984, lleva 36 años, y el 70% de la plantilla a nivel global lo realiza desde casa. Entonces, para mí fue el sueño hecho realidad. Llevo prácticamente 12 años haciéndolo mi trabajo desde casa. Esto me permite que en cualquier momento, si tengo que salir por tema de médico, chicos, lo que sea, puedo compaginarlo. Siempre tengo que tener esa flexibilidad. Si dejo de trabajar por tener que asistir o atender algún tema personal, pues tengo que compensarlo. Tienes que ser muy organizado. Pero ya llevo, pues eso, 12 años realizando el teletrabajo, y mi experiencia personal ha sido incluso lo que he intentado transmitiros. Es la satisfacción de todos los días realizar cosas que me gustan, de la forma como me gustan,
incluso cómodamente, estando en casa, y es lo que intento transmitir. Pero en mi experiencia personal fue un proceso, porque necesitaba haber trabajado digamos, en una oficina, digamos, en un departamento de marketing, yendo todos los días para apreciar lo que tengo ahora. Porque el mismo hecho de desplazarse a la oficina y tener atasco y destinar mínimo 1 hora de atasco, pues es 1 hora que tú realmente aprovechas en casa avanzando en tus temas personales o temas de trabajo. Entonces es un poco lo que a mí me ha pasado. No necesariamente, digamos, diría que el teletrabajo, verlo como lo único y no, porque todo es un proceso, ¿no? Y cada persona, evidentemente, pasa por diferentes procesos. Las ocupaciones no todas, con lo que antes comentaba, no todas pueden ser para temas personales, para llevarse por temas de teletrabajo. Con lo cual, es un proceso. Y hace mucho tiempo alguno de mis hijos me preguntaba, pues yo quiero tener este tipo de trabajo y sentirme cómoda en casa. Pues es que es muy bueno tener los diferentes tipos de experiencias, ¿no? Porque al final te permiten apreciar y te permiten incluso descubrir qué es lo que realmente quieres y dónde te encuentras más satisfecho y feliz. Y esto es un poco lo que quería compartir con vosotros. Raúl, no sé si Muy quieras. bien, muy bien. Gracias, Adriana.